Hola niños, buenos días. La clase del día de hoy vamos a comenzar con la clase número 2 de historia, ¿sí? Pero antes de comenzar y ir de lleno a nuestra clase, vamos a revisar la tareita que nos quedó la clase pasada. Recuerden que la clase pasada vimos Chile, una república democrática. Nos acercamos y aprendimos un poquito más del concepto de qué era democracia y además vimos cuáles eran las características de una república democrática, qué rasgo debía tener una democracia ideal y vimos algunas actividades que tenían que hacer en relación al concepto de democracia, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a revisar la tareita que nos quedó de la semana pasada, ¿sí? Vamos a ver acá, que es esta nuestra pantalla que vamos a compartir, ¿no es cierto? Sí, esa. Sí. Vamos a revisar entonces esta tareita de la clase pasada que fue el jueves 30 de abril, nuestra primera clase de historia, donde nos estábamos acercando aún más al concepto de democracia, ¿ya? Antes de partir la clase, ustedes tenían que responder estas dos preguntitas que hablaba en general. Las preguntas tuvieron bastante bien su respuesta. Volver a mencionarles, que también se lo mencioné en la clase de lenguaje, el tema de las respuestas completas, chicos, ¿sí? Generar estas respuestas completas y las mayúsculas, sobre todo cuando comenzamos a responder y comenzamos a escribir una pregunta, también siempre va con mayúsculas, ¿sí? La primera pregunta nos dice, ¿cómo se organizan en tu familia y en tu curso para tomar decisiones que afecten a todos los integrantes? ¿Ya? En relación a esta pregunta apuntaba cómo se organizan ustedes en la casa, hacer las tareas en el día, las labores que hay en la casa, ¿ya? Porque me di cuenta que algunos ahí respondieron en relación a las decisiones que se tomaban, ¿ya? Pero más que nada son las, cómo se organizaban ustedes, ¿sí? Entonces yo aquí puse que era una respuesta personal porque efectivamente, como yo les dije y además les mencioné en la clase de lenguaje, no todos nos organizamos de la misma forma, somos familias totalmente distintas, somos personas distintas, pensamos totalmente distintas. Una familia a otra familia tienen diferentes tipos de organización, ¿ya? Entonces yo les puse aquí una, en realidad, a cómo yo siento que podría haber sido una respuesta completa y cómo se podrían haber organizado, apuntando más a mi familia, ¿ya? Entonces por eso puse que era una respuesta personal, pero puse, nos organizamos para que pongan atención y vean que efectivamente es una respuesta completa. Nos organizamos dando responsabilidades, cada uno tiene que cumplir la suya para que nuestra organización funcione tanto en el curso como en la casa. Porque efectivamente en el curso ustedes toman decisiones entre todos y cuando a veces no se llegan a acuerdos se vota, ¿no es cierto? ¿Quién está de acuerdo con esto? ¿Quién está de acuerdo con lo otro? Y efectivamente la mayoría suele suceder y suele ganar. Pero la idea es que todos opinen, tenemos esta libertad de opinar y llegar a la mejor decisión que podamos para un bien común entre todos, ¿ya? Por eso yo puse esto como ejemplo de respuesta, porque además era una respuesta personal. No todos van a tener la misma respuesta, pero estaban bien, ¿ya? Dos, ¿cómo crees que se organiza un país, chiquillo? Un país es mucho más largo, mucho más extenso, hay mucho más personas. ¿Cómo se organizarán ellos? ¿Será parecida a la modalidad de organización que tenemos nosotros en casa o respuesta que yo les puse ahí? Miren, yo puse acá, yo creo, pero en mi forma de pensar, ¿ya? Yo creo que en el país se organiza igual que nosotros en el curso, pero es mucho más complicado porque es un país, es muy grande y con muchas personas, como yo le decía, ¿ya? Yo siento que el país se tiene que organizar y creo que efectivamente es casi lo mismo que lo hacemos a través del curso, pero el triple, mucha más gente. ¿Ya? Esas son las preguntas que tenían que responder al inicio de la clase. Luego, ya en el desarrollo de nuestra clase, también habían dos preguntas en relación a los recursos que tenían que ver. ¿Qué eran los recursos? ¿Se acuerdan las infografías que yo le mostré de la clase pasada? Que eran la uno, la 2 y la 3, ¿no es cierto? En relación a eso. Entonces, en relación al primer recurso, a la primera infografía, que hablaba sobre las características de la República Democrática, qué características tenía que tener una República Democrática, decía, una República Democrática es un buen sistema de gobierno,
para poder decir sí o no, usted tenía que dar 3 argumentos, ¿ya? También esta era una respuesta personal, chiquillo. ¿Por qué personal? Porque efectivamente usted tenía que responder si consideraba que era un buen sistema de gobierno o no, sí o no. Si usted ponía sí o no, tenía que dar estos 3 argumentos. Yo la puse la mía, ¿ya? Yo considero que sí es un buen sistema de gobierno, ya que son las personas quienes toman las decisiones, ¿no es cierto? A través de su representante, lo que hace más igualitaria la participación y la búsqueda del bien común. Además, el poder no está en una sola persona, lo que nos resguarda de abuso. Efectivamente, el poder no está solo en una persona, sino que hay muchas más personas que nosotras mismas fuimos a sufragar y a elegirlos para que nos representara y hubiera un bien común. ¿Ya? Esa es mi respuesta, ¿ya? Pero si usted puso que no, que cree que no es un buen sistema de gobierno, también tenía que haber puesto 3 argumentos de por qué no es un buen sistema de gobierno. Estuvo bastante bien esa respuesta porque eh, es en relación a lo que yo puse también, ¿ya? Entonces, la segunda pregunta del desarrollo de nuestra clase era recurso 1, 2 y 3. Escribe en tu cuaderno 3 ventajas de vivir de una república democrática. Había que escribir 3 ventajas. También la revisé, estaban bastante bien, ¿no es cierto? Porque algunos pusieron una ventaja de vivir en una república democrática, que somos capaces de dar nuestras opiniones libremente y con respeto, que somos capaces de elegir a nuestro representante, ya eso es lo que es una república democrática porque lo vimos en los documentos de la clase pasada. Entonces, por eso yo le puse ahí, me salté aquí, las 3 ventajas que yo, y quiero que pongan atención porque esta es una respuesta completa, ¿ya? Porque usted estaba hablando también de una respuesta casi personal. Las 3 ventajas que yo considero que existen en una democracia son: podemos dar nuestra opinión de forma libre y responsable, podemos elegir a representantes que busquen el bien de la comunidad, participando en la toma de decisiones de diversos ámbitos, poder participar, porque además salía en una que también nosotros, cualquier persona podía participar como candidato, pero cuando tuviera algo claro y fuera capaz de ayudar al resto, ¿ya? Podemos participar como candidatos en las elecciones si tenemos un proyecto para mejorar la vida de las personas, ¿ya? Esas son 3, efectivamente, ventajas de vivir en una república democrática que hoy en día en nuestro país sí se dan. Somos capaces y libres de poder opinar de forma respetuosa, podemos elegir a nuestro representante y también podemos ser candidatos, ¿ya? Y las 2 preguntitas que habían que no estaban en el libro, que yo se las dicté en la clase, en el video, eran las preguntas de cierre de lo que vimos la clase pasada, donde nos acercamos y comprendimos un poquito más el concepto de democracia, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos más importantes de una democracia? Y lo vimos en el primer recurso, ¿no es cierto? Hay varios elementos más importantes de una democracia, que lo podemos volver, ser capaces de poder opinar, tener nuestra propia opinión, eh, tener participar en todo, ¿no es cierto? Tener un Estado de Derecho donde efectivamente es resguardado todos los derechos de las personas, tener un sistema político organizado, a lo mejor hoy en día no es el mejor, chicos, pero tenemos un sistema político, etcétera, ¿ya? Entonces yo puse aquí los elementos más importantes. El mío está más escrito con palabras más formales. Ustedes lo escribieron como la forma que ustedes lo entendieron, que estaba súper bien, porque es lo mismo que yo puse ya acá, pero con otras palabras. ¿Ustedes ya? Los elementos más importantes de una democracia son el derecho de participar, el poder participar libremente, un Estado de Derecho, tener un Estado de Derecho que resguarde todos los derechos de nosotros, tener un sistema político, un único poder estatal, ¿no es cierto? Regulación del poder en la sociedad, etcétera, ¿ya? Según tu opinión, ¿cómo es una democracia ideal? Y aquí efectivamente era totalmente personal la respuesta. Por eso yo puse ahí respuesta personal, pero además entre paréntesis le puse cómo comenzar a escribirle y que sea una respuesta completa. Para mí una democracia ideal sería, ¿sí? Algunos pusieron que sería poder votar desde antes, a los 13, 14 años, otros pusieron que se resguarden todos los derechos de las personas, etcétera. ¿Ya? Por eso puse ahí que era personal, porque yo les puse el hincapié ahí, que era su opinión, no la opinión ni de internet, ni del libro, sino que la suya. ¿Ya? Por eso era totalmente personal y como les mencioné,
encontré varias respuestas que están bien, no están malas, porque es su democracia ideal, ¿ya? Ya chicos, esta es la revisión de la clase pasada y ya vamos de lleno a la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, en la clase del día de hoy, chiquillos, antes de comenzar, vamos a trabajar con nuestro libro de ciencia y nuestro cuaderno, ¿ya? Nuestro libro y nuestro cuaderno. Hoy día vamos a ver, ¿se acuerdan? La presentación en Power que le mostré la clase pasada y dije que íbamos a trabajar, ¿no es cierto? ¿Sí? Que íbamos a trabajar con la constitución política. En las pseudas vacaciones, les vuelvo a reiterar, yo les dejé un video en el cual tenían que revisar la constitución política. ¿Qué era una constitución? Nosotros ya sabemos algo de lo que es la constitución política, pero vamos a repasar para recordar, porque hoy día efectivamente nos vamos a centrar en la constitución política de Chile. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Comprender la importancia de la constitución en la organización de una república democrática. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces hoy día? Nos vamos a centrar en la constitución política. Y como ya les dije yo les mandé un videito, un link de un video donde ustedes tenían que ver antes de comenzar esta clase qué era constitución política para que tuviéramos claro de qué se tratara. ¿De qué se trata? ¿Ya? Entonces, para recordar y traerle a la memoria, porque ustedes, yo estoy segura que vieron el video, segurísima que vieron ese video, ¿ya? Para traerle a su memoria qué es la constitución política, ¿ya? Y quiero que me pongan atención acá. ¿Qué es una constitución política? ¿Qué se entiende por constitución? ¿Ya? Aquí nos dice que se entiende por constitución aquella carta política que establece. ¿Qué establece esta constitución? La organización de un país, las atribuciones de los poderes de Estado. ¿Ya? Tenemos el poder ejecutivo, que es el presidente, el legislativo, que es el Congreso, y el judicial, que es la Corte Suprema. Además, ¿qué debe garantizar esta constitución política? Garantiza los derechos de las personas promoviendo el bien común. Eso es una constitución política, ¿ya? Es un librito que es azul, a lo mejor ustedes nunca han visto la constitución política, ¿ya? Que en la primera imagen, aquí yo se la mostré. Esta es la constitución política, que contiene toda esta constitución, derechos de las personas para promover el bien común, ¿ya? Es la organización de un país. Todo está ahí, es como que fuera una Biblia, chiquilla, ¿ya? Entonces, quiero que me pongan atención acá y veamos parte de la historia de esta constitución. La constitución política en 1980. La constitución política, chiquillos, es la historia de nuestro país sobre la constitución. Fue elaborada en el régimen militar del general Augusto Pinochet, ¿ya? Fue cuestionada, pues se promulgó en un momento histórico de Chile en el cual no existió democracia, ¿ya? Ni elecciones populares, sino que esta persona que está acá, que es Augusto Pinochet, se autoproclamó efectivamente presidente, hizo un golpe de Estado, sacó al presidente que había actualmente, que fue elegido por voto popular, ¿ya? Porque según él el país estaba muy mal, ¿ya? Y efectivamente él era un militar, y se tomó el Estado en conjunto con los militares que lo ayudaron y hizo un golpe de Estado. Y efectivamente él fue el primero a elaborar esta constitución política y que fue elaborada en un régimen militar y fue cuestionada ya que fue en un momento histórico de Chile en el cual no existía democracia ni elecciones populares. ¿Ya? En 1989 se produjeron 54 modificaciones, no se cambió completa, sino que hubieron 54 modificaciones que estaban ya en esta constitución y se modificaron, ratificadas por un plebiscito, o sea, creadas por un plebiscito, ¿sí? Luego, en 2005, se hizo una serie de enmiendas, o sea, cambios de nuevo, ¿ya? Bajo el gobierno de Ricardo Lagos, ¿ya? Después en el 2005. Y es lo que se habla hoy en día, porque en abril teníamos que ir a votar, efectivamente, para este plebiscito y de cómo, porque hoy en día Chile quiere volver a cambiar la constitución política porque hay muchas apartados de la constitución
que nos están apuntando a un bien común, porque acuérdense que aquí decía que la Constitución tiene que aportar y promover un bien común para todos, y todos no están de acuerdo porque no está apuntando a eso, ¿ya? Entonces, supuestamente en abril teníamos que haber, las personas mayores de 18 años votar para generar este plebiscito, si eran solo los políticos o era una constitución mixta, hubiera parte de la comunidad y políticos para de nuevo generar esta constitución y cambiarla por completo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esta es la historia de la Constitución Política de Chile, ¿ya? Chiquillos, vamos a ver solo hasta ahí, porque la próxima clase vamos a hablar de los poderes de Estado, ¿ya? Hasta ahí vamos a revisar nuestra diapositiva. ¿Nos quedó claro, chiquillos, entonces, qué es una constitución política? Es una Biblia como de un país, resumiendo a palabras y para que logramos entender, es la organización de un país, ¿ya? Y que tiene que garantizar todos los derechos de las personas promoviendo este bien común. Entonces, ¿qué es una constitución política? Es la organización de un país, ¿ya? ¿Claro hasta ahí? Entonces, claro, vamos a ir. Entonces, como yo le dije, vamos a trabajar. Eso era para recordar, ¿no es cierto?, lo que ustedes ya sabían del video que ya habían visto con nuestro libro y nuestro cuaderno. Hoy día vamos a trabajar en la página número 12 y número 13. Entonces vamos a buscar aquí nuestro libro y la página, chiquillos, que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Aquí tenemos la página número 12 y número 13. Y quiero que me pongan mucha atención porque aquí vamos a tener que trabajar y responder algunas preguntitas que tienen que hacer, ¿sí? Que tienen que responder. Que solo son efectivamente dos preguntitas que vamos a trabajar la clase del día de hoy, porque más que nada hoy día es contenido para poder entender muy bien lo que es una constitución política, porque hoy en día es algo que debemos saber. ¿Ya? Antiguamente nosotros jamás, cuando yo estuve en el colegio chillo, jamás me enseñaron que era una constitución política. Yo a medida que avanzaban los años fui aprendiendo porque a veces uno logra investigar para poder opinar en ciertas ocasiones, porque cuando yo no tengo información no puedo opinar, ¿ya? Y hoy en día se habla mucho de la Constitución y es muy bueno que ustedes desde chiquitito aprendan qué es una Constitución, ¿no es cierto? Y dijimos que era una Constitución, chiquillos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan lo que es una Constitución? Vamos a repasar de nuevo. Entonces, en nuestra clase número 2 vamos a ver la importancia de la Constitución. Y quiero que me pongan atención acá. ¿Sí? Hoy día vamos a ver mucho contenido. En Chile, las características de una república democrática están garantizadas en un documento llamado Constitución, que es este librito azul que yo les mostraba en las diapositivas, que es la ley superior o fundamental de un Estado. ¿Saben lo que es un Estado, chiquillos? ¿Se acuerdan que la semana pasada aprendimos el concepto de democracia y república? ¿No es cierto? Dijimos que democracia provenía de la antigua Grecia y república efectivamente venía de la antigua Roma. ¿Se acuerdan o no? ¿Y qué era una república? Era el gobierno del pueblo. Eso era una república. ¿Sí? Entonces, dice, la constitución política de un país define su organización política, los derechos y deberes que tienen las personas que lo habitan. O sea, la organización, la constitución política de Chile, ¿no es cierto? O la constitución, ¿no es cierto? Efectivamente, organiza a Chile de una forma política y vela por los derechos y deberes de cada una de las personas que nosotros habitamos que tenemos que cumplir. ¿Ya? Aquí la palabra roja que dice Estado. ¿Qué será Estado, chiquillo? Estado es un concepto político, que aquí tenemos el significado, referido a una forma en que se organizan las personas, que cuentan con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad en el marco de un territorio nacional. Entonces, Estado es un concepto político, ¿ya? Que efectivamente, ¿a qué se refiere? A una forma en que se organizan las personas, ¿sí? Y nosotros hoy aquí en Chile lo tenemos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, luego de volver a recordar qué es la Constitución y por qué es tan importante tener una Constitución, efectivamente, en Chile. ¿Qué es la Constitución? La forma en que se organiza el país, chiquillo, y que tiene que velar por los derechos y deberes de cada una de las personas que somos parte de ese país y tenemos que respetar. En esta infografía,
está en la página número 12 y número 13, ven que está cortada, y aquí está la otra parte de la imagen, ¿sí? Vamos a ver cómo es la organización política de Chile. ¿Y qué es la organización política de Chile? La Constitución, ¿cierto? En esta infografía. ¿Por qué es infografía? Porque yo le expliqué la semana pasada. Tiene dibujos y tiene partes que nos están explicando, ¿cierto? Esta infografía muestra los elementos que la Constitución establece la organización política de Chile, ¿cierto? La Constitución de Chile, quiero que pongan atención acá, ¿sí? Porque nos vamos a centrar en este cuadrito. Nos está mostrando los elementos que establece la organización política de Chile en la Constitución, ¿ya? La Constitución de Chile establece estos 5 elementos, ¿ya? Que los vamos a encontrar en esta imagen, ¿no es cierto? Estos 5 elementos, que lo tenemos aquí también en esta imagen, que no se ve muy bien, por eso yo se las comparto acá, pero aquí está cortado, aquí y ya, que están presentes en esta imagen que muestra el país, ¿no es cierto? Uno, un primer elemento que tiene que tener la Constitución de Chile o que establece la Constitución de Chile. Recuerden que las constituciones en todos los países son distintos, ¿ya? La Constitución de nosotros no es la misma que va a tener otro país, ¿ya? Es solo la en nuestro Chile. ¿Cuál es uno de estos elementos? Uno, la Constitución de Chile establece una república democrática como forma de gobierno, en donde los poderes están divididos, ¿ya? Y aquí estamos. Lo que muestra esta imagen acá es que el número 1, que es el Congreso, ¿sí? Aquí nos está mostrando directamente el Congreso, y nos dice una república democrática, porque nosotros ya estamos en una república democrática y que lo vimos la semana pasada, la clase anterior, como forma de gobierno en donde los poderes están divididos. Los poderes de Chile los vamos a ver en la próxima clase, que ya lo vimos un poquito en el PowerPoint, en el PPT que les mostré para recordar lo que era la constitución política, ¿ya? Tenemos el poder legislativo y se divide en varios poderes, ¿ya? Entonces, eso hace una república democrática como forma de gobierno en donde los poderes están divididos. Todos los poderes tienen que estar divididos y eso es lo que establece nuestra Constitución, que es uno de los elementos. Dos, que vemos este diario que está aquí, ¿no es cierto? Un diario, un periódico. ¿Qué establece esta Constitución de Chile? Derechos fundamentales de las personas como el derecho a reunirse pacíficamente y el derecho a la libre expresión. Y que nosotros en nuestro país lo vivimos mucho el año pasado cuando fue todo este descontento social, donde efectivamente salía que Chile o los ciudadanos de Chile tienen el derecho a reunirse pacíficamente y a una libre expresión, que en ocasiones así no sucedió, pero la idea es que sea siempre pacíficamente y tenemos este derecho de expresión, ¿ya? 3. Y además el periódico, la imagen aquí me lo muestra, que una forma de reunirse y tener derecho a libre expresión también sale en los periódicos con la información que nos entregan. 3. Otra parte que establece nuestra Constitución y otro elemento es la división del territorio de Chile, ¿sí? Y el 3 lo encontramos aquí, donde muestra efectivamente un mapa de Chile, porque dice que establece también el elemento 3, la división del territorio de Chile en regiones, ¿ya? Por eso nuestro Chile está dividido por regiones, que antiguamente teníamos 12 regiones y hoy día en la actualidad vamos en 15 regiones, que se fueron separando aún más, ¿ya? 4, y que tenemos aquí, y que la imagen me muestra que podría ser la 4. ¿Qué podría ser la 4 si yo veo una urna y una persona echando un voto cuando vamos a votar? Que establece además, otro elemento que establece, mecanismos de participación ciudadana como las elecciones, donde nosotros también podemos participar y hablar y ejercer nuestra votación a través de las elecciones para elegir a las personas que nos representan o para votar, eh, sobre todo hoy en día por este plebiscito que queremos que sea una comisión mixta o no, ¿ya? Para poder hacer un cambio en la Constitución, ¿sí? 5, que es lo que vemos aquí, que aquí el 5 nos está mostrando un hospital, ¿sí? El 5 dice, funcionamiento adecuado de las instituciones.
esta constitución tiene que también ver y enfocarse que en todos los funcionamientos adecuados de las instituciones, ¿sí?, funcionen como corresponde. ¿Ya? Por eso ahí muestra un hospital porque es otro más, ¿no es cierto? Y aquí encontramos una municipalidad. Tiene que resguardar y regular efectivamente que funcionen adecuadamente estas instituciones que son gubernamentales o municipales, que son del gobierno, que están regidas por el gobierno, que las supervisa el gobierno, ¿no es cierto? Y aquí también tenemos aquí el 2 que tiene que ver con este derecho fundamental a reunirse pacíficamente y a una libre expresión. ¿Ya? Chicos, estos 5 elementos muestran la Constitución de Chile. ¿Qué establece la Constitución de Chile? ¿Ya? Estos 5 elementos que son como primordiales y principales. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? Son los elementos de la Constitución que establece la organización política de Chile. ¿Claro hasta ahí? ¿No es cierto? Vamos bien. Entonces, ahora nos vamos a la página número 13. ¿Ya? En la página número 13 vamos a trabajar en el recurso número 2 y lo vamos a leer para que lo comprendamos. ¿Qué es la constitución política? Porque aquí efectivamente ya vimos lo que es la constitución y la importancia que tiene la constitución en Chile porque organiza un país y además vela por los derechos y deberes que tiene cada uno de nosotros como ciudadanos de nuestro país, que lo habitamos, ¿no es cierto? Volver a recordarle que es casi como una Biblia, ¿no es cierto? Y que tenemos que cumplir ciertas cosas de esta importancia, el Estado tiene que cumplir estas cosas que están escritas en la Constitución, ¿cierto? Entonces, vamos acá en la página número 13, nos vamos a centrar en esto. ¿Qué es la Constitución política? La siguiente fuente explica qué es una Constitución y la importancia de respetarla, ¿ya? Tenemos que respetar, o sea, el Estado tiene que respetar esta Constitución, por algo se generó, ¿ya? Esto es un adaptado, ¿ya? Eh, de efectivamente lo que sale aquí. Es una parte, ya no está completo. La siguiente fuente explica que es una constitución y la importancia de respetarla. Ya, pónganme atención acá porque vamos a leer esto, ¿no es cierto? Es un adaptado, como le dije yo, se adaptó. Dice, la constitución política es la máxima ley y la de mayor importancia. Es la máxima de nosotros. Chile se rige por esa constitución, ¿sí? Y tiene el deber de hacerla cumplir y respetarla, ¿ya? Entonces, la constitución política es la máxima ley y la de mayor importancia. En ella se establecen los derechos y deberes de los ciudadanos, como ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? La estructura y organización del Estado, cómo se organiza todo este Estado que hace velar y que tiene que velar por estos derechos y deberes de los ciudadanos. Según lo que en ella se indica, se aprueban las demás leyes que rigen la vida del país. Su cumplimiento, tienen que hacerla cumplir. Es lo que hace posible que un país pueda vivir con bienestar y paz. ¿Ya? Lamentablemente lo que vimos el año pasado, a fines de año, quiere decir que la gente ya no está tranquila, ya no está bien, ve que Chile efectivamente, o este Estado, esta organización del Estado, efectivamente se ve eh, pasada a llevar y ya no se sienten bien. Por eso quieren todo este cambio de la Constitución. Por ello la importancia de que estas normas sean cumplidas por todos, gobernantes y gobernadores. En este sentido, es la Constitución la que contempla los derechos de los ciudadanos y establece deberes y obligaciones que son las responsabilidades o compromisos que deben cumplir los ciudadanos para vivir en paz. ¿Ya? Efectivamente, eh, esto nos está diciendo qué es una constitución política, qué es, a qué apunta, cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Eh, Además, organiza un Estado y que además el Estado debe cumplir con esto. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, chiquillos, en nuestros dos recursos. Primero en esta infografía, recordando.
¿ya? Vimos efectivamente cómo es la organización política de Chile, qué establece la Constitución de Chile, cuáles son esos elementos que establece la Constitución y qué son los elementos principales que tiene que establecer la Constitución de Chile. Ya sabemos que es una Constitución, ¿no es cierto?, la importancia de la Constitución de la República de Chile. Y en este segundo recurso que vimos un adaptado, que es la Constitución política, ¿ya? Aquí efectivamente nos está explicando qué es una Constitución y la importancia de respetar esta Constitución que lamentablemente en Chile, con todo, y les vuelvo a recalcar, con todo lo que vimos el año pasado, se vio un poquito truncada esta importancia de la Constitución y que no se vio respetada porque no estábamos y los ciudadanos no están contentos, ¿no es cierto? En relación a lo que vimos hoy día de la Constitución, chiquillos, espérenme que aquí se me marcó, vamos a responder esta preguntita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo le dije que lo íbamos a trabajar en el cuaderno. Y les vuelvo a recalcar porque vi algunos cuadernos que no estaban como yo se los pedí. Vamos a pensar que nuestro cuaderno, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a colocar? La fecha del día de hoy. Hoy día es ¿cuánto? Jueves ¿cuánto de mayo, chiquillo? Hoy día estamos a jueves 7 de mayo, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar la fecha de hoy, jueves 7 de mayo del 2020, clase número 2, la importancia de la Constitución. ¿Cuál es el título de nuestra clase de hoy? Que ahí la tenemos en el libro, en la página número 12, clase número 2, la importancia de la Constitución, ¿sí? Así. Y luego coloca desarrollo, página número 13. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Comprender la importancia de la Constitución en la organización de una república democrática. ¿Ya? Ese es el objetivo de la clase de hoy. Poder efectivamente acercarnos más al concepto de constitución y ver la importancia que tiene esta constitución en una república democrática, que es la que tenemos hoy en día. Entonces, actividad. A partir de recurso 1, recuerden que recurso 1 es esa infografía donde me mostraba qué establecía la Constitución, estos 5 elementos que establecía la Constitución, ¿ya? Que es el dibujito que tenemos en las dos páginas, en la 12 y en la 13. A partir de recurso 1, responde en tu cuaderno. Y ahí dice clarito, responde en tu cuaderno, ¿no es cierto? ¿Cuál es el papel de la Constitución en la organización política de Chile? ¿Qué papel debe cumplir efectivamente la Constitución en la organización política de Chile? ¿Cumple algún papel, algún rol? ¿Es importante, no es importante? ¿Ya? Respondemos en relación a lo que vimos hoy día en nuestra clase, ¿no es cierto? 2, y aquí quiero que me pongan atención porque después les voy a enseñar cómo se realiza esto, ¿ya? Entonces, ¿quedamos claros en la pregunta 1, chiquillos? En relación a partir de lo que vimos del recurso 1, que era esta infografía donde mostraba los elementos que establece la Constitución de Chile, yo respondo, ¿cuál es el papel de la Constitución en la organización política de Chile? ¿Qué será? ¿Será algo importante? ¿No será importante? ¿Es importante la Constitución para la organización política de Chile? ¿Qué dijimos que era la Constitución? ¿Se acuerdan que dijimos que era la Constitución? ¿Sí? ¿Tiene que ver la Constitución con la organización política? ¿Ya? Y responde, ¿sí? Y yo creo que ya se sabe la respuesta, chiquillos, porque está clarito. Yo además mencioné ciertas cosas, ¿ya? En la 2, luego que terminamos la 2, en la 2 vamos a ocupar el recurso número 2, que es este, el que yo acabo de leer en relación a qué es la constitución política, qué es una constitución y la importancia que tiene de respetar esta constitución, ¿ya? Entonces, la 2 dice, organiza la información presentada aquí en este recurso 2 en un mapa conceptual siguiendo el paso a paso. Chiquillos, ¿ustedes saben lo que es un mapa conceptual? Ya, yo les voy a explicar más o menos qué es un mapa conceptual y además aquí en el libro también sale lo que es. Yo la información que tengo aquí la voy a organizar en un mapa conceptual. Un mapa conceptual efectivamente es un mapita que se genera y se crea para poder resumir una información y
tengo que en el mapa conceptual tienen que haber ciertas cosas clave para poder realizar. Yo voy a volver a leer el recurso 2, ustedes en casa, ¿no es cierto?, para poder generar y organizar esta información en un mapa conceptual, que es lo que yo tengo que hacer, siguiendo el paso a paso. Y aquí tengo el paso a paso para poder hacer nuestro mapa conceptual, pero del recurso 2, ¿ya? Organiza información en un mapa conceptual. Paso 1. Elegir los conceptos e ideas más importantes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las ideas más importantes que estamos viendo? ¿Sí? ¿Qué nos hablaba? ¿Qué es la constitución política? Entonces, la primera parte, ¿qué debería decir? Constitución política, porque estamos viendo, nos está explicando qué es la constitución y la importancia de respetar esta constitución política. ¿Ya? Paso 2, jerarquizar los conceptos, desde el más importante al menos importante. Eso es jerarquizar, ¿ya? Darle un orden, de lo más importante a lo menos importante. O ideas en el esquema, es decir, ordenarla desde lo general a lo particular, o de lo más importante a lo menos importante, ¿ya? Paso 3, unir los conceptos e ideas con flechas. Yo voy uniendo con flechitas las ideas eh, de enlace que indiquen cómo se relacionan entre sí. Entonces, vuelvo a decir, unir los conceptos e ideas con flechas de enlaces que identifiquen cómo se relacionan entre sí. La idea que está arriba, que la jerarquicé a lo más básico de abajo. Por eso me dice jerarquizar los conceptos, de lo más general a lo más particular, de lo más importante a lo menos importante, ¿ya? Y el paso 4, escribe conectores, porque esa flecha que me une el concepto de arriba al de abajo tiene que tener un conector que una las dos, ¿ya? Entonces, pues dice, escribir conectores o frases entre los conceptos e ideas que los unen de modo correcto, ¿ya? Esos son los pasos a paso para poder organizar y hacer un mapa conceptual con esta información. ¿Qué información yo voy a ocupar para crear mi mapa conceptual? Esta, del recurso 2, porque ahí me dice recurso 2, ¿ya? Para el que no entendió, yo les voy a mostrar ahora cómo se hace un mapa conceptual y un mapa conceptual ya hecho, ¿ya? Pero primero aquí, para que terminemos, dice, los derechos establecidos en la Constitución Política de Chile genera deberes, por ejemplo, el derecho de opinar, conlleva al deber de respetar las opiniones de los demás. O sea, toda constitución política, la Constitución Política de Chile, genera deberes. Y estos derechos a opinar conlleva también a que tenemos que respetar las opiniones de los demás, porque yo les dije que no todos somos iguales, no todos opinamos lo mismo, y yo tengo que ser capaz de respetar la opinión que tiene el resto, porque no todos tenemos la misma opinión. ¿Ya? Chiquillos, esa es la clase del día de hoy, donde estamos efectivamente comprendiendo la importancia que tiene la eh, constitución política en una república democrática, ¿cierto? Vimos el concepto de democracia, república democrática la semana pasada, y hoy día estamos viendo la importancia de la constitución. Espero que haya quedado claro, que les haya servido, que esté clarito y preciso, y solo esas dos actividades tenemos que realizar. Responder la primera pregunta en relación al recurso 1, y la 2, generar y hacer un mapa conceptual. ¿No es cierto? Entonces, acá yo les voy a mostrar lo que es un mapa conceptual. ¿Ya? Esperen un chiquitito. Lo voy a buscar, que lo tengo aquí, y se los voy a mostrar para que logren entender aún mejor qué es un mapa conceptual. Ojalá se pueda ver bien, ¿sí? ¿Qué es un mapa conceptual? Mírenme ahí. Ese es un mapa conceptual, chiquillo. Le dije, yo jerarquizo la información de lo general a lo más, o de lo más importante a lo menor. Lo primero que siempre va es el título de lo que tiene que realizar. ¿De qué estaba hablando el recurso 2? De la Constitución. Tiene unos conectores que son unas flechitas que unen la idea de arriba a la de abajo, y además conectores que yo voy colocando, ¿no es cierto? Ese es un mapa conceptual, chiquillo. Además, para que logremos entender aún más, para poder hacer un mapa conceptual, yo les voy a adjuntar a esta clase, ¿no es cierto?,
cómo hacer un mapa conceptual, ¿ya? Se las voy a adjuntar con lo que tienen que hacer, ¿ya? Chicos, espero que haya quedado claro la clase del día de hoy. ¿Qué fue lo que vimos en la clase del día de hoy? ¿Se acuerdan o no lo que vimos? La constitución política, la importancia de la constitución política en una república democrática. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Claro, claro. ¿Alguna duda, consulta? Ustedes ya saben, a mi correo. Apenas terminen de hacer la actividad, ustedes me la envían a mi correo. Ya chicos, nos vemos la próxima semana. Espero que hayan entendido todo. Volver a recordarles que yo ya les mandé el libro de historia en digital por si es que alguien no lo tiene. ¿Ya? Y además les voy a adjuntar ejemplos de mapas conceptuales con otra información para que entiendan muy bien cómo se hace un mapa conceptual. Un beso, un abrazo virtual y nos vemos la próxima clase. Chao, que estén bien.